Muchas gracias, Jorge. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, o buenas tardes. Mi nombre es Javier Argüello, y hoy vamos a estar platicando acerca de lo que es el desarrollo web más que nada, ¿no? Vamos a focalizar la presentación en una librería que está tomando tiene una comunidad bastante grande en Internet, y de hecho está muy muy buena, hay muchas cosas que están bastante interesantes para revisar. Y no es algo específico, esto que vamos a ver de Microsoft. Obviamente aquí lo vamos a ver con tecnología de Microsoft, pero bueno, esto es este tipo de bibliotecas a las cuales vamos a revisar hoy, que están hechas en JavaScript, las podemos utilizar en cualquier tipo de proyecto web, ¿no? Bueno, ahí tienes mi dato de contacto. Al final de la presentación, como decía Jorge, vamos a dedicarle algunos minutos para preguntas y respuestas, y voy a volver a dejarles mis datos por cualquier consulta, ¿no? Entonces, si les parece, comencemos. Bueno, el tema de hoy es Knockout.js. Knockout.js es una librería de JavaScript que está disponible en Internet. La podemos descargar de varios repositorios como GitHub, o si tenemos NuGet en Visual Studio también es muy sencillo descargarlo. También podemos ir al sitio web de Knockout.js y la descargamos en forma manual. Tiene aproximadamente un año y medio ya que ha sido liberada. Y como les decía, tiene una comunidad bastante grande. Es un proyecto de comunidad que no se originó en Microsoft. Si bien una de las personas encargadas del desarrollo inicial de esta librería ahora está trabajando en Microsoft, no es un proyecto que se haya originado en Microsoft. Aquí lo vamos a ver, ¿no? Usted lo puede utilizar con la tecnología que usted quiera, con ASP.NET, ASP.NET MVC, PHP, Ruby, Rails, etcétera. Esto es específicamente una tecnología que vamos a ver que se utiliza en el navegador, ¿no? Entonces, ¿qué es Knockout.js? ¿Para qué nos sirve? Bueno, el desarrollo de Knockout.js fue orientado básicamente por el auge que hay en la separación de presentación que se está dando tanto en concepto de arquitectura, ¿no? En desarrollo de aplicaciones con interfaces gráficas. Esto se aplica muchísimo en aplicaciones de escritorio, por ejemplo. Por ejemplo, con Silverlight, con Presentation Foundation, tenemos esto que se conoce como Model View Model, o MVVM. MVC, por ejemplo, es otro tipo de arquitectura para aplicaciones de presentación, que básicamente lo que intentan hacer es separar la presentación de la lógica de negocio, de los servicios, etcétera, ¿no? Y modelarlo, tratar de tener un código un poco más prolijo en donde evitamos el típico mundo del code behind, en donde tenemos un montón de lógica que está suscrita a los distintos eventos de los controles de la interfaz gráfica. Esto tanto en aplicaciones web como en aplicaciones de escritorio, lo que provocaba era que ese código spaghetti, ¿no? Teníamos básicamente un montón de eventos y de event handlers que se estaban disparando por alguna acción del usuario con algún control de la interfaz gráfica. Y básicamente teníamos que modelar nuestra interfaz gráfica de esa manera, ¿no? Todo el comportamiento de negocio, tanto de interfaz gráfica, estaba suscrita a un evento de la interfaz gráfica. En un patrón de Model View Model, lo que se intenta hacer es evitar la dependencia de los eventos y depender más que nada de un modelo de binding de datos. Esto quiere decir que la interfaz gráfica o el control de la interfaz gráfica lo que va a hacer es notificar a algo que está por detrás que se produzca algún cambio sobre alguna propiedad y le va a pasar el valor nuevo de esa propiedad. Y básicamente esto que está por detrás de la interfaz gráfica, lo único que recibe es el nuevo valor del control o la propiedad, o el valor de la nueva propiedad del control que haya cambiado, pero no tiene una referencia explícita al control de la interfaz gráfica, está desacoplado. Es por eso que es un concepto de separación de presentación. Y en este tipo de arquitecturas básicamente no tenemos event handlers, básicamente es una propiedad. Imagínense que tendríamos un control de texto con el nombre ¿no? de una persona. Cada vez que cambiamos el valor de ese control de texto se llama una propiedad de tipo string, ¿no? O de tipo texto en alguna clase, un modelo de datos que hayamos definido y se pasa el nuevo valor, ¿no? En el set de la propiedad del nombre, lo que podemos hacer es cambiar el valor interno de esa propiedad y realizar validaciones adicionales, ¿no? Esto se utiliza muchísimo en Silverlight y en Presentation Foundation. No vamos a entrar en detalles en este tipo de patrones ahora. Les recomiendo que lo investiguen un poco en línea, pero sí vamos a ver cómo se puede aplicar este tipo de modelos
en una interfaz web, ¿no? Sobre todo con JavaScript. Otra de las principales ventajas que tiene es que esto es un modelo declarativo. Básicamente lo que tratamos de hacer es evitar una suscripción a un evento o una llamada explícita a código, y lo que hacemos es definimos en forma declarativa a través de una expresión a qué tipo de propiedad, qué tipo de cambios, cómo queremos que se realice ese binding de datos entre la interfaz gráfica y el modelo de datos y viceversa, ¿no? Si por ejemplo va a ser bidireccional también, si al cambiar el modelo de datos en forma programática, la interfaz gráfica se actualiza en forma automática, ¿no? A través de una notificación o a través de algún modelo de notificación interno, ¿no? Esto tiene también bastante soporte en navegadores. A lo máximo que se ha llegado es al soporte de Internet Explorer 6 en adelante. Y bueno, todas las versiones nuevas, esto funciona bastante bien en dispositivos móviles y en todas otras versiones de navegadores que tenemos disponibles, ¿no? Entonces la mejor forma de ver esto es ya viendo algo de código. Así que lo que vamos a hacer es compartir la pantalla. Voy a compartir aquí mi escritorio para que podamos ya revisar algo de código. Y lo que vamos a hacer es crear una solución con ASP.NET MVC 3. Le repito, pueden utilizar cualquier tipo la tecnología del servidor no es relevante aquí. Puede ser una aplicación regular de ASP.NET o una aplicación de MVC. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto de MVC 3. Vamos a utilizar Razor como el engine de presentación. Ok. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos nuestra solución. Tenemos mi Visual Studio, una solución en ASP.NET MVC 3, nuevita, no tiene absolutamente nada. Básicamente se creó con el template que ya viene con MVC 3. Y lo que voy a hacer primero es hacer clic botón derecho arriba del proyecto de MVC. Y voy a seleccionar, voy a ir al administrador de paquetes de NuGet. NuGet es un administrador de paquetes de Visual Studio que nos permite instalar librerías que están públicas en Visual Studio en forma automática. Y en el wizard lo que vamos a hacer es buscar Knockout.js dentro de las librerías que están disponibles en Internet. Esta es una forma de utilizar Knockout. La ventaja de esto es que esto en forma automática instala el paquete en Visual Studio, pero de una forma manual lo que pueden hacer es ir directamente al sitio de Knockout y descargarse el archivo. Básicamente se pueden descargar un solo archivo .js con la versión minificada de Knockout, y la versión debugging que tiene comentarios, tiene los nombres de las variables en forma correcta, está pensada para hacer debugging, pero no para ambientes productivos, ¿no? Cuando instale esta solución del Knockout a través de NuGet, se van a instalar las dos versiones. Van a ver también que hay otros plugins para Knockout, por ejemplo, como Knockout Mapping, que luego les voy a comentar antes de terminar la presentación. Pero con esto ya es suficiente para iniciar. Entonces, luego de utilizar el administrador de NuGet, lo que vamos a ver es que dentro de nuestra carpeta de script vamos a tener estas dos librerías de JS, Knockout para debug y Knockout minificada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestras vistas y agregar la referencia a esta nueva librería. Para esto lo que vamos a hacer es ir al layout, a la master page, digamos, general de Razor, y vamos a agregarlo ahí para que todas las páginas tengan acceso, se descarguen esta librería de JavaScript, ¿no? Entonces vamos a agregarlo aquí, Knockout.js, y listo, ya estamos listos para comenzar. Entonces vamos a iniciar con la primera demo. Vamos a agregar un script en esta página, que es la página de index de MVC, y lo que vamos a hacer es definir nuestro primer viewModel. Vamos a llamarle viewModel, y vamos a poner algunos nombres, algunas propiedades adentro, ¿no? First name, por ejemplo, Javier, y ya con eso es suficiente, y luego vamos a utilizar Knockout y vamos a decirle Apply Bindings. Perfecto, entonces, a través de este método, Knockout lo que está haciendo es aplicar los bindings que nosotros vamos a definir a continuación contra las propiedades del modelo de datos que tenemos, que acabamos de definir. En este caso se llama viewModel. Esto en la práctica le vamos a poner a un nombre de negocio, ¿no? Por ejemplo, cliente, factura, orden de compra, el nombre o persona, por ejemplo, ¿no? El nombre que corresponda con la entidad que estemos modelando.
Entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, nombre, vamos a poner una etiqueta, vamos a escribir un spam, y vamos a utilizar este nuevo atributo de knockout que se llama databind, perdón. Esto es un atributo que no es estándar HTML, sino que lo brinda knockout JS, y es a través del cual nosotros definimos en forma declarativa qué tipo de bindings o cómo va a ser la asociación de los valores que tenemos en nuestro ViewModel con los controles de la interfaz gráfica. Entonces en este caso vamos a decirle que queremos vincular la propiedad texto de la propiedad firstName, ¿no? El texto de firstName. Y ya es suficiente, ¿no? Si ejecutamos la aplicación, lo que deberíamos ver es justamente eso. Aquí ya vemos, por ejemplo, el nombre y vemos Javier. Básicamente lo que está haciendo Knockout es recorrer todos los controles de la interfaz gráfica, buscar aquellos controles que tienen este atributo de databind y vincular el ViewModel al cual aplicamos los bindings al formulario contra las propiedades que le estamos declarando en el atributo de databind. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro firstName y la propiedad firstName dentro del ViewModel. Vamos a hacer que esto sea un poco más dinámico. Vamos a agregar una propiedad lastName, vamos a poner el apellido. Y vamos a agregar también otra etiqueta para el apellido. Y vamos a vincularlo contra lastName, ¿no? Perfecto. Si reflejamos nuestra página ya tendríamos que tener dos etiquetas con el nombre. Pero básicamente esto lo podemos hacer en forma normal con cualquier tipo de HTML y no nos está dando demasiada funcionalidad. Lo que vamos a hacer es que esto sea más dinámico. Vamos a reemplazar nuestro control de spam por un input. Vamos a hacer que esto sea de tipo text para que podamos editar el nombre del usuario, el nombre o el apellido que acabamos de escribir, ¿no? Editar alguna de las propiedades del ViewModel. Vamos a cambiar este spam para que sea de tipo texto. Y al mismo tiempo vamos a cambiar el tipo de binding y vamos a decirle que ahora queremos el valor de esa propiedad, no solamente su texto, ¿no? Queremos que esto sea editable. Si refrescamos nuestra página, ahora tendríamos que tener controles de tipo texto, como vemos aquí, con una opción de edición, ¿no? Ahora imaginemos que quisiéramos mostrar al usuario el valor que tiene, el valor completo del nombre completo de la persona que estamos escribiendo aquí, ¿no? Lo queremos mostrar como un campo de formato. Para esto tendríamos que unir de alguna manera el nombre y el apellido en un solo campo. Entonces de vuelta vamos a crear un span, vamos a hacer un databind, contra el text de una nueva propiedad que vamos a crear que se llama fullName. Pero esta propiedad fullName es una propiedad calculada. Esa propiedad calculada va a estar en base a los valores que van a tomar las otras propiedades del first name y last name, ¿no? Del nombre y el apellido del ViewModel que acabamos de crear. Para esto, vamos a crear esto que se llama Dependent Observable, que básicamente es una es una función de knockout, que lo que hace es cambia en forma automática cuando detecta un cambio en alguna de las propiedades de la cual esta depende, ¿no? Entonces, aquí vamos a retornar el valor de first name. Vamos a poner un espacio en el medio y vamos a retornar también el valor de last name. Noten como aquí lo que estamos haciendo es escribir las propiedades de first name como si fuesen funciones. Esto lo que básicamente va a hacer es leer el último valor disponible que tenga la propiedad de first name y last name. Sin embargo, esto así como lo tenemos no va a funcionar de manera inicial. Dependent observable. Vamos a ver, dependent. Tenemos un error en el nombre de la función. Afortunadamente tengo aquí el código para ponerlo bien. Okay. Lo que vamos a hacer es hacer que las propiedades que acabamos de escribir
en el ViewModel sean observables también. Creo que este es el error que estamos teniendo. Perfecto. Entonces el cambio que acabamos de hacer es decir que no solamente queremos propiedades regulares de tipo texto, sino vamos a decirle a NoCout.js que observe los valores que están tomando las propiedades del ViewModel y que nos notifique en forma automática cuando se produce un cambio. De esta manera vamos a poder cambiar y vamos a poder notificar a cualquier otro control que esté suscrito a una de esas propiedades. Por ejemplo, pues aquí cambio el nombre a José, aquí le cambio el apellido a Flores. Vemos como en forma automática la propiedad de fullname está haciendo el binding y está cambiando y está respondiendo a los cambios del ViewModel o de los controles en forma automática, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a tener una pantalla un poco más dinámica y vemos algunos de los conceptos básicos de Knockout, ¿no? Lo que son las propiedades dentro de modelos de datos, cómo se vinculan en forma declarativa a los controles de interfaz gráfica y cómo podemos definir que una propiedad sea observable o no para Knockout. Al mismo tiempo podemos ver cómo podemos tener propiedades que dependan de otras, por ejemplo, y que vayan respondiendo al valor de otras propiedades que se calculen en forma automática, ¿no? Y esto básicamente es el tracking de dependencias que realiza Knockout sobre las propiedades del modelo de datos. Imagínense si hubiésemos hecho esto con jQuery o con JavaScript. Lo que tendríamos que haber hecho es suscribirnos a un evento de cambio del textbox y escribir alguna función para algún lado que detecte eso y que reescriba el nombre en alguna etiqueta, en algún span en la parte inferior, ¿no? Entonces, de esa manera empezamos a tener un montón de eventos que están desacoplados entre sí, obviamente, pero que empiezan a dificultar un poco más la lectura de código. De esta manera, todos los eventos y la funcionalidad básica de la pantalla se modela en una sola clase que es nuestro ViewModel y está todo autocontenido ahí y el modelado básicamente es mucho más prolijo y el código más entendible, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un poco más compleja la pantalla. Vamos a asumir que una persona también puede tener una lista de amigos y quisiéramos mostrar una especie de tabla cuáles son los amigos que esta persona tiene, ¿no? Y que obviamente eso sea dinámico, que podamos editar, agregar, quitar amigos, etc. Y básicamente lo que vamos a revisar en esta parte es la capacidad de templating que soporta Knockout. Esto es básicamente tomar un fragmento de HTML y poder aplicar transformaciones sobre el HTML para poder generar en forma dinámica contenido de una página web a partir de los datos que nosotros tenemos en el modelo de datos, ¿no? En el modelo que está vinculado a esa pantalla, ¿no? Entonces para eso vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tabla para mostrar los nombres de nuestros amigos. Vamos a escribir aquí en el header nombre y en el body vamos a utilizar también el atributo de DataBind del Knockout. Y noten ahora que vamos a utilizar un tipo de binding que se llama forEach, que lo que va a hacer es iterar en nuestra colección de amigos, ¿no? Que todavía no tenemos definida. Entonces lo que tenemos que hacer ahora dentro de nuestro ViewModel es definir un arreglo de nuestros amigos para que eso se pueda vincular al contenido de la tabla que acabamos de generar. Entonces para eso, bueno, vamos a generar nuestra propiedad friends. Vamos a decir que esto va a ser un observable array. Básicamente un observable array es lo mismo que una propiedad que está siendo observada por cambios, pero nos va a notificar cuando alguien quita o agrega algún elemento en el array, ¿no? Que es básicamente lo que queremos. Pero básicamente necesitamos ahora modelar qué es un amigo para nosotros. Entonces vamos a definir el ViewModel de amigo. No se sabían, pero bueno, en JavaScript las clases se pueden definir como funciones. Entonces lo que vamos a hacer es definir una función para el constructor de nuestra nueva clase friend que tome por parámetro un valor name. Y vamos a devolver un ViewModel para nuestros amigos, que básicamente va a tener el name que nos pasan por parámetro. El ViewModel. Perfecto. Entonces ya tenemos definida nuestra clase de amigos. Vamos a crear algunos amigos aquí por código. Por ejemplo, vamos a poner Max. Vamos a poner otro José, etc. ¿no? Ya tenemos un array básico con algunos de nuestros amigos. Aquí estamos construyendo una clase que se llama friend, que toma el valor del nombre de la persona por parámetro, y estamos devolviendo un nuevo ViewModel que tiene el nombre del amigo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vincular, básicamente recorrer todos nuestros amigos dentro del control, y vamos a vincular eso a algunos de los controles dentro de la tabla. Por ejemplo, vamos a decir DataBind,
text del valor name. Noten cómo aquí dentro del HTML estamos iterando a través de todos nuestros amigos, pero ya dentro de la fila lo que vamos a hacer es vincular con una propiedad del viewModel de amigos, no con el viewModel del padre. Aquí lo que estamos viendo es otro concepto muy importante que se utiliza muchísimo en este patrón de separación de presentación, que es la composición de viewModels. Un viewModel puede tener viewModels hijos, así como un control padre tiene controles hijos. En este caso la tabla está en el contexto de binding del viewModel padre, que a su vez tiene una propiedad que se llama friends, que internamente tiene viewModels o clases o datos, entidades de tipo amigo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vincular las filas de la tabla a los valores de la entidad hija, que son los amigos. Así por eso le decimos que la fila se va a vincular con la propiedad name del viewModel de amigos. Y esto básicamente lo que va a hacer es recorrer las dos propiedades que pusimos en el array para vincular la propiedad de amigos. Vamos a ver si esto está funcionando. Y si vemos aquí, en la página web ya tenemos nuestra tabla, que se generó en forma automática, o sea, se generaron dos filas en forma automática con cada uno de los valores de las entidades que tenemos dentro de nuestro viewModel padre, ¿no? Que es la clase viewModel. Y esto básicamente también demuestra cómo funciona con un modelo de templates. ¿Por qué template? Porque genera HTML en forma automática. Bueno, ahora imaginemos que vamos a hacer esto un poco más dinámico. Vamos a permitir que el usuario edite los nombres de los amigos y vamos a agregar un botón por el cual uno pueda agregar nuevos amigos a la tabla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a reemplazar el databind de la fila por un input. Vamos a decir que es un input tipo text. Vamos a vincular la propiedad name. Y ya con eso hacemos que la fila internamente tenga un control editable para la propiedad nombre de nuestros amigos. Entonces, de esta manera yo ya puedo cambiar esto. Puedo editar el nombre de mis amigos sin problemas en la pantalla. Lo que nos falta es el botón para poder agregar, ¿no? Vamos a agregar un poco más de funcionalidad. Vamos a agregar un botón. Vamos a ponerle nuevo amigo. Y lo que vamos a hacer es también utilizar el data binding. Vamos a vincular el evento click con una función que le podemos llamar addFriend, que la vamos a crear. Esa función no va a ser una función que va a estar declarada en algún lado dentro de JavaScript, sino que esa función tiene que vivir dentro del viewModel. Esa es justamente una de las diferencias del modelo de Model ViewModel con MVC o con MVP. En MVC tenemos el modelo por un lado, la vista por otro y el controller por otro, en donde se definen la lógica de negocio, las acciones que se van a realizar, y el modelo básicamente es una entidad que no tiene comportamiento. Una entidad que está modelada con Model ViewModel tiene este comportamiento, es como una especie de controller mezclado con una entidad sin comportamiento. Entonces todas las acciones que nosotros podemos realizar sobre esa entidad tienen que estar definidas dentro de la clase de ViewModel. Entonces por eso vamos a ir aquí a nuestra entidad ViewModel y vamos a agregar un método que se llama addFriend, que va a ser una función. Y esa función lo que va a hacer es hacer un push, ¿no? Agregar un nuevo elemento a nuestro array de amigos. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo amigo que se llama nuevo amigo. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es cuando el usuario haga clic sobre ese botón, se va a llamar a la función addFriend de nuestro ViewModel, que lo que va a hacer es un push de un nuevo amigo dentro del array, ¿no? La forma de agregar elementos a un array en JavaScript es a través de este método push que tenemos aquí. Entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a nuestra página, clic sobre el botón nuevo amigo y vemos cómo se van agregando registros. Noten que cada vez que estamos agregando un amigo, lo estamos haciendo sobre el ViewModel y no estamos cambiando explícitamente la interfaz gráfica. La interfaz gráfica responde a lo que nosotros hacemos en el modelo de datos por detrás, ¿no? Que eso es básicamente cómo debiera funcionar de manera adecuada un ViewModel, ¿no? Si lo hubiésemos hecho esto con JavaScript o con jQuery, tendríamos que ir a la tabla, generar HTML y vincular ese HTML en forma explícita, ¿no? Básicamente escribir código de JavaScript que modifique los controles de usuarios de HTML. Bueno, una vez que agregamos un amigo, aquí obviamente le podemos cambiar el nombre, porque ya pusimos que podamos editar las propiedades de nuestros amigos. Pero bueno, todavía no podemos quitar amigos de la tabla. Lo que vamos a hacer es agregar un botón del lado derecho del nombre de nuestros amigos para poder quitar ese registro de la tabla. Entonces vamos a ir aquí a nuestra tabla, vamos a agregar un botón nuevo,
que se llama quitar. Y vamos a hacer un data bind. Vamos a vincular el click a una función que se llama remove. Noten que dentro de la fila, cuando ya estos botones se van a mostrar dentro de la fila de la tabla, entonces lo que tenemos que hacer es quitar el amigo, pero vamos a tener un botón por cada fila de la tabla que escribamos. Esto lo que va a hacer es vincular ese botón sobre el viewModel de nuestros amigos, no sobre el viewModel padre. Esto quiere decir que vamos a estar ejecutando dentro del contexto del viewModel hijo, que es el array de amigos. Es por eso que la función remove la tenemos que definir dentro de nuestro viewModel de amigos, para que el amigo se pueda quitar en forma automática del viewModel, ¿no? Del viewModel padre. Entonces vamos a hacer viewModel friends.remove this. ¿No? Vamos a quitarnos de la colección de amigos del viewModel padre. Ahí tenemos, lo hacemos de esta forma. Entonces ya recargamos la página, podemos agregar un amigo, quitar un amigo, y así, ¿no? Sucesivamente podemos agregar, quitar registros, etc. Con este botón de quitar. Entonces aquí vamos viendo cómo se van componiendo los viewModels y cómo las acciones que realizamos las definimos en el contexto o en la clase apropiada. No tenemos una sola clase donde tengamos 1000 métodos, sino que también esto es un poquito más orientado a objetos. Cada función la podemos definir en el contexto de binding particular a la entidad que estamos vinculando. Perfecto, entonces vamos a suponer otro caso un poco más complejo. Vamos a suponer que quisiéramos agregarle un alias a nuestros amigos, ¿no? Por ejemplo, a José le podemos decir Josecito. Entonces vamos a agregar una nueva propiedad dentro del viewModel de amigos que se llama hasAlias. Vamos a decir que esto sea observable también. Y que por default esté en false, no tenga ningún alias. Y en el caso de que tenga un alias, vamos a pedirle al usuario que nos ingrese el nombre del alias, ¿no? En otra propiedad que se llame alias. Lo que vamos a necesitar ahora es un campo de tipo text también, donde vamos a vincular el nombre del alias. Esto es value. Y vamos a necesitar un campo de tipo checkbox para que nos especifiquen si eso tiene un alias o no. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear dos nuevos inputs, uno de tipo checkbox y otro de tipo text. Vamos a vincular la propiedad checked del campo checkbox con la propiedad hasAlias, que puede ser true o false, y vamos a vincular el segundo campo de tipo text con la propiedad alias, en donde ya el usuario va a escribir el alias para ese amigo, ¿no? Si volvemos a dibujar la tabla, ya tenemos aquí nuestra propiedad con el checkbox, y aquí podemos escribir no sé, algún alias para nuestro amigo, ¿no? Lo que se le ocurra al usuario. Pero sería mucho mejor que este campo tipo textbox que tenemos aquí, el segundo, donde está el alias, no sea visible si el usuario no tiene un alias, ¿no? Si este check está en false, ¿para qué utilizar espacio adicional de la pantalla? Podemos quitarlo, ocultarlo en forma opcional. Para eso lo que vamos a hacer es vincular la propiedad visible, que es otro de las propiedades de data binding que tenemos, contra la columna hasAlias del textbox. Vamos a poner un label aquí para decirle al usuario qué significa esto. Tiene alias. Entonces si hacemos un render de nuevo de nuestra página y hacemos un check sobre el input de tipo checkbox, va a aparecer el control que tenemos del lado derecho, ¿no? De vuelta, piensen si tendríamos que haber hecho esto con jQuery, ¿no? Nos suscribíamos al evento de cambio del check, y cuando detectábamos que estaba habilitado el check, lo que hacíamos era ocultar o mostrar el texto que estaba del lado derecho. Y esto implicaba bastante código, ¿no? Y que está bastante desacoplado en funciones independientes dentro del JavaScript. Si comparamos esto con las funciones que estamos escribiendo ahora, para tener esta misma funcionalidad, no hemos escrito casi nada de código, todo lo hicimos de manera declarativa utilizando bindings. Esta es justamente una de las principales diferencias, ¿no? Que no es un modelo orientado a eventos, sino orientado a bindings, y en la medida de lo posible en forma declarativa. Entonces aquí podemos repasar, tenemos un check, y ese check está vinculado a un hasAlias. Noten que tampoco necesité ponerle un ID o un nombre a ninguno de los textbox. Esto con jQuery era necesario porque necesitábamos buscar alguno de los controles por la clase del control, por el nombre, etc. Y teníamos que empezar a poner nombre a todo.
Esto es uno de los efectos secundarios que tiene utilizar este tipo de patrones de separación de presentación, que básicamente no nos obliga a tener el nombre del control. De hecho, no lo necesitamos y es correcto que no lo necesitemos. El ViewModel no tiene que depender de ningún control de la interfaz gráfica. Entonces, perfecto, ¿no? Acá podemos editar el alias de las personas y podemos agregarlo, quitarlo, agregarlo, sin problemas, ¿no? Y agregamos un nuevo amigo, quitamos, agregamos su alias, etcétera. Entonces esto ya es mucho más similar a una aplicación con una interfaz gráfica este, mucho más compleja, ¿no? Mucho más similar a las aplicaciones que tenemos que desarrollar en forma habitual. Voy a agregar otro ejemplo más. Ahora imaginemos que quisiéramos saber o tener alguna especie de contador de la cantidad de amigos que acaba el usuario de configurar, ¿no? Entonces voy a dibujar un título arriba de la tabla en donde se va a leer la leyenda amigos y a su lado derecho se va a mostrar la cantidad de amigos que actualmente tengo cargados en esa tabla. Y eso también lo vamos a hacer obviamente con data bindings. Vamos a decir que queremos la longitud del array de friends. Noten de nuevo que aquí estoy llamando a la propiedad friends de ViewModel como si fuese una función para leer el último valor de esa. Es como el método de get, ¿no? Que utilizábamos en C# por ejemplo, o en Visual Basic, para leer el valor el último valor de esa propiedad y obtenemos el valor length. Noten también que el data binding puede ser más complejo. Yo puedo navegar en forma recursiva, ¿no? Un path de propiedades. Puedo tener la propiedad friends, que internamente tiene otro ViewModel, que internamente tiene otra propiedad, y etcétera, ¿no? Así puedo ir concatenando y componiendo la expresión de data binding con puntos, ¿no? Pues ahora sí, de vuelta, vamos a ver si esto funciona, y ahí vemos el número de amigos. Si agregamos otro, vemos 3, si quitamos, vemos 2, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Y esto se va refrescando en forma automática. Ahora supongamos que no nos van a dejar agregar más de 5 amigos. Entonces vamos a decir que el botón de nuevo amigo solo va a estar habilitado siempre y cuando la longitud de amigos sea menor a 5. No más de eso, ¿no? Vamos a refrescar nuestra página. Y el botón se tiene que deshabilitar en forma automática. Vamos a agregar 1, 3, 4, 5, y ya para el quinto amigo el botón de nuevo amigo se deshabilitó en forma automática. Si quito uno se vuelve a habilitar, si agrego otro se deshabilita, etc. Bien, entonces son un poquito de data binding con expresiones un poco más complejas. Y lo último que nos está faltando, por supuesto, es ver cómo podemos enviar toda esta información o interactuar con el servidor, ¿no? Obviamente, todo esto en la página no tiene sentido si no podemos enviar esto al server, ¿no? Para eso lo que voy a hacer es copiarme ya una función aquí que tengo para hacer una llamada por JavaScript, utilizando JSON. Vamos a agregar una función que se llame save dentro de mi ViewModel. Y veamos un poquito qué hace esta función, ¿no? Esta función utiliza jQuery, Ajax obviamente, hace un post a una propiedad, a una acción save dentro del controller de la página, hace un post y obtiene el JSON del ViewModel actual. Esto quiere decir también que Knockout convierte en forma automática o tiene la capacidad de convertir los ViewModels a objetos JSON regulares que se pueden enviar, ¿no? en notación JSON al servidor. Y bueno, aquí básicamente lo que vamos a hacer es enviar esto con un post y vamos a leer el mensaje que nos devuelva el servidor como resultado. Entonces para eso necesitamos un botón nuevo que vamos a escribirlo aquí debajo. Este botón nuevo se va a llamar guardar. Vamos a vincular el clic con save y vamos a poner el nombre guardar. Si refrescamos nuestra página, ya debiéramos ver nuestro nuevo control que se llama guardar, pero lo que nos falta es agregar justamente esa acción dentro de nuestro controller. Vamos a ver cómo recibimos esa información desde el lado del servidor. Vamos a agregar un nuevo action. Vamos a llamarle save. Y aquí tenemos que recibir una clase de persona. Básicamente tenemos que poder deserializar el objeto JSON que llega desde el navegador y cargarlo a una entidad dentro de nuestro servicio, ¿no? Del código servidor. Para eso vamos a crear esta clase que se llama person. Vamos a hacer que esto sea público. Vamos a agregar una propiedad first name.
otra que se llame lastName, y necesitamos una colección de amigos, friend. Vamos a crear la clase friend. Nuestra clase friend tiene un nombre para nuestro amigo, tiene un booleano que nos indica si tiene un alias, y tiene otra propiedad de tipo string con el nombre del alias, ¿no? Y ya con eso tenemos modelado del lado del servicio un viewModel idéntico al que tenemos del lado del navegador, ¿no? Y con esto ya estamos preparados para recibir. Noten que los nombres de las propiedades del viewModel del lado del servidor no coinciden exactamente con los nombres, las propiedades que están en el viewModel que definimos en la página, ¿no? Vean que la convención de nombres en JavaScript es camel case, entonces todos los métodos, propiedades, etcétera, comienzan con una letra minúscula. En cambio la convención para C# es distinta, es Pascal case, entonces todos los nombres comienzan con letras mayúsculas. Sin embargo, en MVC3, el viewModel binder de JSON que utiliza MVC3 puede hacer el binding sin problemas a partir de este tipo de diferencias. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es recibir el post del navegador, vamos a recibirlo dentro de la clase person. MVC3 se va a encargar de deserializar la información que viene en el server y cargarla en esas propiedades dentro de la clase persona. Entonces le vamos a devolver un mensaje, vamos a formatear por ejemplo el nombre de la persona y el apellido que estamos recibiendo. Aquí obviamente ustedes en una aplicación real iríamos a una base de datos, haríamos algún tipo de validación. Vamos a agregar también la información sobre la cantidad de amigos que estamos recibiendo. Con cierta cantidad de amigos, person.friends.count, y vamos a devolver este mensaje como si fuese un objeto JSON, y ya. Entonces con eso lo que vamos a hacer es devolverle al cliente, vamos a dar una especie de mensaje de eco o de confirmación en donde le decimos, ok, recibimos tal persona con tal nombre, con tal apellido, con tanta cantidad de amigos, y vamos a devolver ese mensaje para ver que esto efectivamente esté funcionando, ¿no? Entonces vamos a compilar la aplicación, vamos a volver a ejecutar nuestro ejemplo, y vamos a probar enviar esto a guardar, y ahí el servidor nos contesta, ¿no? Javier Argüello con 2 amigos. Entonces, si quitamos uno de los 2 amigos, entramos de nuevo, solo amigo, si le cambiamos el nombre, ¿no? Para verificar que esto realmente esté funcionando, agregamos 3 amigos, y vamos a cambiar el nombre a José García, lo guardamos, tenemos José García con 3 amigos. Vemos que esto efectivamente está haciendo el post al servidor, y estamos recibiendo información actualizada desde la interfaz gráfica. Entonces, si repasamos todo lo que hicimos aquí, esto es una pantalla bastante dinámica. Si bien no es tan compleja como una aplicación lo puede ser realmente, pero estamos demostrando lo que es el tracking de propiedades dependientes, cómo se modela esto en la interfaz gráfica, cómo no tenemos que escribir código que manipule en forma directa la interfaz gráfica, sino que lo hacemos en forma declarativa, cómo estamos utilizando también la funcionalidad de templates o de generación en forma automática de HTML a partir de las propiedades que tenga el viewModel, cómo se va notificando y cómo un cambio tanto en el viewModel como en la interfaz gráfica se replican y la podemos detectar, ¿no?, en forma bidireccional, ¿no? El binding se realiza en forma bidireccional. Y por último, cómo enviamos esta información al servidor de ASP.NET. Entonces, lo último que tengo para mostrarles ahora es un ejemplo también muy sencillo, es cómo agregar validación con esto. Imagínense que Knockout también tiene que soportar este tipo de situaciones. Hay muchas formas de extender Knockout JS. Ahí también los invito a que revisen la documentación que está disponible en línea. Tenemos esto que se llama extenders, que se utilizan muchísimo para hacer validaciones o ejecutar acciones posteriores a que se realice un binding de datos. Por ejemplo, lo ideal para esto es utilizarlo como si fuese un motor de validaciones, y esto también funciona obviamente con validation de ASP.NET. Lo que voy a hacer aquí es definir un extender que se llama required, y voy a copiar esta función que está aquí. Este ejemplo también lo pueden encontrar en internet. Y a la propiedad Javier, por ejemplo, a la propiedad del first name de viewModel voy a extenderlo. Vamos a copiarlo porque ya lo tengo aquí. Voy a agregarle
este extender que se llama require y le voy a agregar un mensaje. En el caso de que no se cumpla la validación, el mensaje va a ser el nombre es requerido, ¿no? Lo que necesito también es un lugar en donde mostrar ese mensaje. Para eso voy a agregar un spam que inicialmente, debajo del nombre que está escribiendo el usuario, inicialmente ese spam no va a estar visible, solamente va a ser visible cuando se produzca un error, ¿no? Ese spam obviamente lo pueden formatear en color rojo, por ejemplo, para indicar que es un error. Entonces lo que vamos a hacer es agregar ese spam debajo del textbox donde el usuario escribe el nombre. Vamos a decirle que solamente sea visible si el first name tiene un error y que el texto que se va a vincular contra ese spam es el validation message que se está disparando, ¿no? Como resultado de la validación. Otra cosa que podemos hacer es cambiar la forma en que esto se evalúa. Si recuerdan, por ejemplo, en Silverlight o inclusive hasta en Windows Forms, nosotros podemos decirles en qué momento queremos que se realice el binding de datos. Queremos que se realice cuando el usuario quita el foco del control, que es como lo tenemos ahora, de forma predeterminada, ¿no? Cuando yo puedo escribir en un campo de texto y cuando quito el foco de ese campo de texto se realiza el binding contra el modelo de datos. O quiero decirle que se realice con cada cambio que se esté detectando, ¿no? Que esto puede ser un poquito más pesado dependiendo del tipo de control, pero aquí lo vamos a decirle que el binding se realiza cada vez que el usuario presiona una tecla. Entonces de esta manera inmediatamente tengo feedback de si se cumple o no la validación. Por otro lado, tengan en cuenta que la validación se va a estar ejecutando cada vez que el usuario cambia o escribe algo dentro del textbox y no cuando se pierda el foco, ¿no? Esto ya es, esto va a depender de cómo modelemos la interfaz. Todos campos, vamos a ver ya si esto está funcionando. Si yo quito todo, borro completamente el nombre de la persona, se va a habilitar el spam, el control de spam que tenemos debajo se va a hacer visible y se va a mostrar el mensaje de validación que definimos, ¿no? Ya si escribo nuevamente eso desaparece. Aparece, desaparece. Bueno, volvamos entonces a la presentación. Esto es básicamente todo lo que tengo para mostrarles de demo. Tengo unos puntos adicionales para repasar. Bueno, ¿cuáles son los diferenciadores con...? Hay muchas bibliotecas de este tipo en Internet. ¿Qué tiene de bueno Knockout? Que tiene muchas cosas en un solo lugar, ¿sí? Si conocen algo de jQuery, recuerden que también teníamos un plugin para template de jQuery que de hecho funciona con Knockout. También los invito a que vayan a la página, van a ver que podemos utilizar estos dos. La diferencia que tiene el plugin de template de jQuery con Knockout es que el plugin de template reejecuta todos los bindings cada vez que cambia cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos de la tabla de amigos, cada vez que se agrega o quita un elemento, lo que está haciendo es se regenera todo el HTML de la tabla de nuevo, ¿no? Imagínense una tabla grande o que sea más compleja con muchos controles, eso puede ser muy pesado. En cambio, la diferencia con Knockout es que Knockout solamente cambia la fila que se está agregando, se está quitando y no reescribe de vuelta toda la tabla completa, ¿no? Esto trabaja con modo View Model, que esto está bastante de moda hoy. Si ya trabajamos con Silverlight, con Windows Phone, con Presentation Foundation, esto tiene que ser muy, muy rápido de entender. Se utiliza mucho la declaración de binding, se evitan el modelo imperativo de suscripción a eventos, la manipulación directa de la interfaz gráfica. Bueno, estos son los principales diferenciadores que tenemos con Knockout. Tiene una comunidad bastante grande y está bastante bueno, es muy interesante. De hecho, eso que acabamos de hacer es algo que parece sencillo, pero resolvimos muchos problemas que generalmente nos llevan a escribir bastante código. Entonces, bueno, ya aquí finalizo con mi demo. No es una presentación muy amplia porque es algo muy focalizado. Así que si gustan podemos utilizar el panel de preguntas y respuestas para hacer algunas preguntas. De hecho, aquí ya tengo una pregunta. Déjenme leerla. Bueno, acá Jimmy Sáenz pregunta si los métodos de la propiedad DataBind pueden ser cualquiera de los disponibles en JavaScript. Pueden ser cualquiera de los disponibles dentro del ViewModel. No sé si te refieres a eso, ¿no? Dice que en SAML es solo con comandos y creando behaviors. Y que complica las cosas muchas veces, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. No es un modelo tan rico como el
el de Silverlight, obviamente, ¿no? Intenta hacer algo similar. Lo que podemos hacer es vincular, imagínate que los comandos aquí serían las funciones que estamos llamando y las estamos vinculando al evento. En realidad se vincula, si recuerdas como había escrito en la página, era un click o, no sé, un visible. Lo que está haciendo es vincularlo a un evento, no es como una especie de comando en realidad, pero las funciones te reemplazarían a los comandos. Y los behaviors se pueden implementar, por ejemplo, como en la propiedad calculada que implementé hoy. No conozco otra forma de modificar la interfaz gráfica a través de un behavior, salvo los ejemplos que te mostré ahí. Habría que ver si existe una especie de plugin o algo para hacer algunos efectos adicionales o comportamientos adicionales sobre la interfaz gráfica, ¿no? Lo que sí se puede hacer es definir plugins, por ejemplo, el data binding text o value o for each o ese tipo de cosas que le mostré hoy, esos son extensibles, uno puede crear su propio o data bind, digamos, y podrías modificar en forma automática, de forma customizada la interfaz gráfica, ¿no?